Así que bueno, darles las gracias por estar participando de este encuentro. Contarles que mi intención en el día de hoy es poder transmitirles aquellas cuestiones claves y básicas que toda persona facilitadora de diálogos de un proceso restaurativo debe saber. Es como el ABC de las prácticas y la justicia restaurativa. Es aquello, ¿sí?, que habiendo cursado esta diplomatura nadie puede desconocer, ¿sí? Es lo básico, ¿sí?, a partir de los cuales podemos, ¿sí?, hablar acerca de qué se tratan las prácticas de justicia restaurativa, los procesos, cómo son las distintas metodologías para la intervención, y me gustaría que también puedan ir participando y preguntando, ¿sí?, porque el conocimiento es una construcción que se va, ¿sí?, logrando realizar a través de la inquietud de cada uno y cada una de ustedes. Así que siéntanse, ¿sí?, con total confianza y libertad de levantar su manito y hacer las preguntas, porque de eso se trata, ¿sí? Las preguntas son, es todo, porque uno a través de las preguntas puede aprender, ¿sí? La curiosidad es lo que nos va motivando y movilizando para poder conocer y aprender un poquito más. Les voy a compartir a través de un PowerPoint. No es necesario que copien o que saquen fotos, porque se los puedo facilitar después. Aunque más que facilitarles el PowerPoint, les facilitaría un manual, ¿sí?, donde pueden ampliar mucho de los conceptos que por una cuestión de tiempo los voy a trabajar de manera más acotada. Así que voy a empezar a compartir pantalla. Me dicen si se ve bien. Sí, Mariana, ahí lo vemos. Ahí estamos Bien. viendo definiciones. Bárbaro. Perfecto, ahí se ve perfecto. Bueno, como les decía, ¿sí?, hay algo fundamental que todo y toda facilitadora de procesos restaurativos tiene que conocer, que tiene que ver con las definiciones, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia restaurativa? Como pueden ver, hay diferentes autores, ¿sí? Tenemos una definición que es la definición que hace las Naciones Unidas, que dice que la justicia restaurativa es una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, que construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad. Después tenemos a Howard Serr, si ustedes tienen en la plataforma el manual de Howard Serr, que es considerado el padre de la justicia restaurativa, y Howard Serr nos dice que la justicia restaurativa es un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan un interés en una ofensa particular, e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. Después tenemos otro autor, que es Tony Marshall, que nos dice que la justicia restaurativa es un proceso a través del cual las partes o personas que se han visto involucradas o que poseen un interés en un delito en particular, resuelven de manera colectiva la manera de lidiar con las consecuencias inmediatas de este y sus repercusiones para el futuro. ¿Sí? Ustedes ven que acá tenemos tres definiciones distintas, todas son válidas, por supuesto, y hay algo que estas definiciones tienen en común. ¿Alguien se anima a decir en qué, ¿sí?, en qué estas definiciones coinciden? Sanar el daño. A ver, Eduardo, no se te escuchó bien. En sanar el daño.
Reparar el En daño. sanar el daño. Bien. ¿Algo más? En el interés de las partes. Partes. Sí. Sanar el daño. Está enfocada en el interés de las partes. ¿Y qué más? La intervención colectiva o de la sociedad. Bien, ¿sí? Lo que estas definiciones tratan de transmitir es que son, ¿sí?, formas democráticas de resolver los conflictos. Fíjense, ¿sí?, que en todas ellas están que respeta la dignidad y equidad de cada persona, ¿sí?, que pueden participar todos los que tengan un interés, que se atienden colectivamente los daños, ¿sí? Esto lo que implica es el reconocimiento del otro, ¿sí?, como una persona que puede participar en la resolución de sus conflictos, ¿sí? No es una persona que tiene que delegar en otra, ¿sí?, la respuesta a sus necesidades, sino que lo que hace la justicia restaurativa justamente es permitir la participación en la resolución de los conflictos a las personas, ¿sí?, que están involucradas en ellos. Por eso, ¿sí?, de todas estas definiciones, lo que podemos deducir es que hablan de un sistema democrático que respeta la dignidad de las personas en cuanto al potencial que la persona tiene para resolver sus propios conflictos. Bien, después tenemos lo que denominamos práctica restaurativa, ¿sí? Hay un texto, ¿sí?, de los doctores Bauché, Prade y Pesado, que dice que una práctica restaurativa se refiere a 3 planos. Uno, vinculado a la aplicación de los principios, los valores restaurativos en el devenir cotidiano, en todos los ámbitos donde se desarrolla el ser humano. Esto es lo que llamamos el ser restaurativo, ¿sí? Una persona restaurativa es la que acciona como tal en los diferentes ámbitos donde se desarrolla. Otro que tiene que ver con las intervenciones en el ámbito jurídico, cuáles tienen que ver con un litigio y cuáles con lo restaurativo. Y después tenemos lo que se denominan los dispositivos o las herramientas o los programas, como son la mediación, los círculos y las conferencias. Ojo con esto, ¿sí?, porque suele generar mucha confusión. Por un lado tenemos la definición de justicia restaurativa y por otro lado esta de práctica de justicia restaurativa, perdón, de práctica restaurativa, que se vincula, ¿sí?, a estas 3 dimensiones. Por otro lado, ¿sí?, vamos a ver que en muchos, ¿sí?, textos se habla de programa restaurativo. Las Naciones Unidas lo que nos dicen es que un programa es restaurativo cuando utiliza procesos restaurativos e intente lograr resultados restaurativos. Bien, entonces, ¿qué es un programa? Es un documento que permite organizar y detallar el proceso. Brinda información sobre la propuesta que brinda ese programa, la forma de su desarrollo y los objetivos a alcanzar. Para que un programa pueda ser aplicado y comenzar a funcionar, es fundamental transmitir a quienes van a hacer uso del programa seguridad y confianza en el trabajo que se propone realizar, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la idea de implementar o de crear un programa restaurativo, ¿sí?, tienen que partir de saber qué es un programa, ¿sí? Cómo trasladar esas ideas y esos objetivos a un documento que pueda hablar acerca de para qué se programa, ¿sí?, cuáles son los objetivos, cuáles son los beneficios que brindaría, quiénes pueden acceder al uso de ese programa, ¿sí? Porque muchas veces nos encontramos con brillantes ideas, pero que cuesta trasladar esas ideas a la práctica cotidiana, ¿sí? Falta de recursos, falta de un orden acerca de
cómo se va a desarrollar el trabajo, falta Oh, de aclaración. Sí, Eduardo, sí, para que me quede claro, programa sí. sería como una suerte de protocolo diferente a las prácticas. Bien, un programa, ¿sí? Se puede traducir en un protocolo. Es así, el programa es lo que va a delinear cuáles son los objetivos de la propuesta que uno quiere hacer, ¿no? ¿Cuál es el por qué? Por lo general los programas dan respuesta a necesidades. Entonces, ante una necesidad, ¿sí? Uno quiere implementar un determinado programa. Ese programa, ¿sí? Se puede plasmar en un protocolo de actuación. A continuación, Eduardo, vos vas a ver que esto ténganlo en cuenta cuando ustedes quieran, ¿sí? Implementar en alguno de los ámbitos un programa restaurativo. Acá tenemos lo que vos decías, el protocolo de actuación. Un protocolo de actuación, ¿sí? Lo que va a determinar es, por ejemplo, quiénes pueden solicitar la intervención restaurativa, cuándo se la puede solicitar, cómo, cuáles son los casos en los que procede, cómo va a estar conformado el equipo que va a llevar adelante ese programa. En lo restaurativo hablamos siempre de la importancia de que sea un equipo interdisciplinario, quiénes van a llevar los procesos, las características y los principios de la justicia y las prácticas restaurativas, cómo se inicia el proceso, qué pasa si hay varias personas involucradas y una se opone y la otra no, los plazos que va a demandar la intervención. Bueno, estos son solo algunos ejemplos, ¿no? Acerca de lo que puede contener el protocolo de actuación, que lo que viene es a los interrogantes y las dudas, ¿sí? Que a los usuarios de ese programa le puedan llegar a aparecer. La página, ustedes tienen como modelo el protocolo de actuación del área de justicia restaurativa de Lomas de Zamora. ¿Sí? Ahí pueden ver cómo es un protocolo que, además de haber sido consensuado dentro de un ámbito judicial, es un protocolo que se implementa, ¿sí? que en la práctica, hoy por hoy, es el que rige la intervención del área de justicia restaurativa del Departamento Judicial de Lomas. Bien, después tenemos lo que es un proceso restaurativo. Esta definición es una definición propia que yo he ido armando a lo largo de todos estos años de experiencia en base al trabajo que realizaba como facilitadora restaurativa. Entonces, es un conjunto de estrategias de trabajo personalizadas coordinadas entre la comunidad, con el epicentro en promover el ejercicio de los derechos humanos, la participación activa de todos los interesados e interesadas en el proceso, el diálogo pacífico, los acuerdos autocompositivos y la reparación a personas, instituciones y comunidades que posibilite alcanzar bienestar individual y convivencia pacífica. ¿Bien? Esta definición, ¿sí? Lo que intenté que refleje, ¿sí? Es la cantidad de objetivos, ¿sí? Y de principios que están presentes en un proceso restaurativo. Y cada uno de estos objetivos y principios es una construcción, ¿sí? No es que de entrada vamos a contar, ¿sí? Con la posibilidad de hacer un acuerdo autocompositivo, con la posibilidad de dialogar pacíficamente, con la participación activa de todos los interesados. Cada uno de estos objetivos son construcciones, algunas a corto y otras a largo plazo. ¿Bien? Entonces, hasta ahora tenemos definición de justicia restaurativa, de práctica restaurativa, de programa restaurativo, de proceso restaurativo. ¿Bien? Y vamos a lo que es la persona facilitadora, ¿sí? De una práctica o de un proceso restaurativo. Bien. La persona facilitadora tiene un rol trascendental, ¿sí? Es la que va a guiar toda la intervención restaurativa. Acá
vamos, ¿sí?, a esto que hablábamos hace un rato respecto a las prácticas restaurativas, ¿no? El ser restaurativo, aplicar los principios y valores de la justicia restaurativa. La persona facilitadora va a guiar la intervención, va a planificar y a colaborar en lo que es el proceso de comunicación y el alcance de los objetivos con la metodología restaurativa. Bien, cuando ustedes quieran llevar adelante un proceso restaurativo, tienen que planificarlo, ¿sí? Hay que brindar un servicio de confianza y calidad, y esto requiere una planificación, un estudio previo, ¿sí?, acerca de las características del conflicto que tenemos enfrente. A veces contaremos con bastante información y otras con prácticamente nada, muy poco. Entonces vamos a ir viendo también cómo esto se va construyendo a lo largo de las intervenciones. La persona facilitadora es la responsable del desarrollo del proceso y de su calidad. Ojo con esta palabra, ¿sí? La palabra calidad. No todo es restaurativo, ¿sí? Y el rol del facilitador, el esfuerzo del facilitador, el ser del facilitador es lo que va a marcar, ¿sí?, la calidad de la intervención. Por eso es importantísimo la formación y la capacitación constante, ¿sí? Porque no es lo mismo intentar hacer un acuerdo que sea una mera transacción que trabajar profundamente para que las personas puedan, a través de la reflexión y el aprendizaje, tener una transformación personal que les conlleve a un cambio de vida, ¿sí? Entonces, fíjense que la calidad del proceso depende del rol de la persona facilitadora. Y acá tenemos un tema, ¿no? Que las personas, ¿sí?, cuando concurren a ver a la persona facilitadora, esperan la respuesta, ¿sí?, depositan la confianza y se constituyen por medio de la comunicación con la otredad que permite reconocerse. Cada intervención es una oportunidad para avanzar en el proceso de construcción de paz. ¿Cuándo comienza un proceso restaurativo? Desde el primer contacto con las personas en conflicto, ¿sí? La primera palabra de presentación, la forma, el tono de voz, la calidez, ¿sí?, eso ya va a determinar muchas veces que la persona pueda tomar una decisión de participar o no, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿sí?, que la preparación previa es importantísima, porque cuando uno, ¿sí?, recibe a la persona, tiene que contar ya con herramientas para poder motivar a esa persona a que acepte participar de una intervención restaurativa. Cada intervención del facilitador o la facilitadora es una oportunidad para avanzar en el proceso de construcción de paz, ¿sí? Cada intervención es una posibilidad para que la persona, ¿sí?, pueda avanzar en la construcción de paz. Desde, ¿sí?, la calidez de un llamado, el recibimiento. El rol, ¿sí?, del facilitador es fundamental. Ahora bien, ¿ustedes encuentran alguna contradicción con lo que venimos hablando y esto que les digo? ¿O está todo bien? A ver. Uy, Mati, te voy a matar con esta pregunta, pero a ver si te animás, Matías. Sé que te pregunto a vos porque te veo ahí. Venimos hablando del protagonismo de las personas, ¿sí? Y el potencial que tienen las personas para resolver sus conflictos, y ahora yo digo que el rol de la persona facilitadora, ¿sí?, es crucial, es fundamental, que es el responsable. ¿Qué opinas de esto? Sí. Bueno, hola a todos. No, me parece interesante que, bueno, el facilitador lo que hace es brindar el espacio, por eso es fundamental, porque muchas veces las personas que llegan
al área están atravesadas por la imposibilidad de hablar o por un montón de cuestiones personales. Por eso esto que decías vos también hace un ratito bueno, del abordaje individual y de corrernos de la idea de que el proceso restaurativo es llegar a un acuerdo únicamente, y que es poder brindarles un espacio de escucha a todas las partes, y que las personas puedan dialogar y puedan sentirse alojadas. Eso permite que, bueno, digamos, se vaya construyendo un vínculo que al mismo tiempo permite que posteriormente, bueno, se pueda intentar alcanzar una solución autocompositiva. Pero la función y la intervención del facilitador es justamente poder escuchar. Por eso, al menos así lo entiendo yo, por ahí lo venimos practicando. Y que bueno, por eso es tan importante, porque las personas que llegan, bueno, en nuestra experiencia al área, bueno, no son escuchadas, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, bueno, se empiezan a abrir un montón de, bueno, me quiero ir tampoco mucho de No, tema, está bien, pero gracias. no. Gracias, Mati. Acá están levantando. Eduardo, le damos la posibilidad a Andrea y seguimos y después al final retomamos las preguntas, ¿sí? Así podemos avanzar. A ver, Andrea, que es la primera vez que hablas, a ver. Sí, no, que esto que decís, ¿no? De la persona facilitadora, digo, es clave porque uno puede tener mucha voluntad de participar, de que le escuche o no, de escuchar al otro, pero si no tiene una guía que pueda llevar esa conversación a buen puerto, ¿no? Darle primero la palabra a uno, después al otro. Es realmente, no sé, yo nunca estuve presente en un proceso restaurativo, en una práctica restaurativa. Trabajo en un juzgado penal, un juzgado de garantías del joven, y en lo particular soy funcionaria y a veces, bueno, tenemos la obligación de hablar con las víctimas por la ley de víctimas, y realmente ese es un momento que yo particularmente y mis compañeras nos tomamos con, bueno, de hablarle a la víctima con mucha tranquilidad, contarle cómo viene el proceso, lo que se puede o no se puede resolver, y a veces yo por lo menos me siento como incapacitada, digamos, para poder, porque bueno, soy abogada, trabajo en una función específica, y es muy, muy importante esto que decís de la capacitación, ¿no? Porque yo a veces me pregunto, con todo esto lo que venimos, lo que, bueno, venimos aprendiendo, si este rol lo tiene que cumplir el operador judicial, o me parece que es evidente que no, que debería ser otra persona, digamos, ajena, que tenga otra capacitación, ¿no? Más un psicólogo, no sé, un asistente social, o abogado, pero especialista en esto, porque no es lo mismo, por más buena voluntad que uno pueda tener de escuchar a la víctima, de escuchar al imputado y demás, a veces te das cuenta que no tenés los recursos. Pero bueno, nada, era eso. Gracias. Lo que vos decís habla acerca de la responsabilidad en el momento de encarar una intervención restaurativa, ¿sí? Pensemos que cuando uno recibe a las personas en conflicto, son personas que están enardecidas, ¿sí? En un estado de vulnerabilidad absoluta, con todas las emociones negativas a flor de piel, ¿sí? Entonces, la intervención que uno haga, por eso es esto que les digo acá, cada intervención es una oportunidad para avanzar en un proceso de construcción de paz. O sea, son pequeños, ¿sí?, granitos de arena, ¿sí?, que van construyendo después, ¿sí?, la posibilidad de avanzar cada vez más hacia ese camino que tiene que ver con la pacificación. Pero es una construcción, así como la persona viene enardecida, ¿sí?, y con la intención de venganza, con una intención punitivista, con una desilusión respecto al sistema de justicia, cada intervención es una oportunidad para intentar, ¿sí?, ir modificando, ¿sí?, ese sistema de creencias y de sentimientos. Bien, Kay Pranis es una especialista
en círculos restaurativos. Yo les adjunté también el manual de círculos restaurativos de Kay Pranis, y ella nos dice algo, ¿sí?, respecto al rol de la persona facilitadora. Y nos dice que la presencia debe ser humilde, reconfortante y discreta, como el aceite que hace funcionar un motor. Y esto tiene que ver con la flexibilidad que debe tener la persona facilitadora. Por momentos, ¿sí?, va a tener que tener un rol protagónico, sobre todo en los primeros encuentros, motivando, acompañando, escuchando, y por otros momentos, ¿sí?, va a tener que tener una presencia humilde para que pueda aflorar, ¿sí?, el protagonismo de quienes son, ¿sí?, verdaderamente quienes están en conflicto, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿sí?, es esta función y esta responsabilidad trascendental, y la importancia de que vaya guiando a las personas en la toma de decisiones, y por otro lado va a tener que tener esa, ¿sí?, cintura para moverse y correrse y dejar que los otros sean quienes avancen en el proceso de diálogo. Eduardo, al final retomamos las preguntas, ¿eh? Bien. Está bien, no hay problema. Otra cuestión, sí, que tenemos que saber es que van a leer muchas veces acerca de el uso de una pieza de diálogo, ¿sí? Kay Pranis nos dice que la pieza de diálogo es un objeto. Es un objeto que se usa como herramienta para asegurar el respeto entre quienes escuchan y quienes hablan. Pesqueira, ¿sí?, muchos ya lo conocen, nos dice que el elemento es más que un objeto, es la llave que abre el camino para llegar al encuentro con la otredad desde el corazón. Nos dice que sostener el elemento es un acto simbiótico que potencializa al ser frente al ser. Permite abrirse al diálogo con otros, romper el aislamiento causado por emociones negativas, identificar lo que hay más allá del horizonte del conflicto, compartir la vulnerabilidad y reencuadrar los sentimientos, elegir un camino por recorrer, hacer propuestas, pedir ayudas, compartir emociones y vivencias. Bien, fíjense que algo que parece un simple objeto, ¿sí?, nuestro maestro Jorge Pesqueira nos dice que es mucho más que eso, y todo lo que permite, ¿sí?, el uso de este objeto. Y acá retomo respecto a la calidad, ¿sí?, de los procesos restaurativos, porque en la vorágine cotidiana, ¿sí?, quienes llevamos adelante procesos restaurativos, muchas veces no usamos esta pieza de diálogo, porque creemos que no nos hace falta, y sin embargo, ¿sí?, enriquecería muchísimo más la intervención. Bien, les quería decir algo más. La pieza de diálogo, ¿sí?, para quienes no saben cómo se utiliza, otorga el don de la palabra, ¿sí?, a quien la posee. Esto se usa mucho cuando hay reuniones entre varias personas y se superponen, ¿sí?, las voces, no se respeta, ¿sí?, los tiempos del otro para hablar, cuando hay personas que les cuesta muchísimo expresarse. Entonces, ¿sí?, tener el Ubuntu, como lo llama Jorge Pesqueira, empodera, ¿sí?, posiciona a ese ser frente a otro ser. Y Jorge Pesqueira lo que hace es diseñar su propio, ¿sí?, objeto, su propia pieza de diálogo, y lo denomina Ubuntu, ¿sí? Ubuntu por la importancia y la necesidad del significado. Ustedes van a ver, si leen también diversos autores sobre justicia restaurativa, esta filosofía Ubuntu es muy utilizada porque lo que marca esta filosofía es que uno se constituye persona en base a la relación y al vínculo con otras personas, ¿sí? Desmond Tutu, que es el líder africano, ¿sí?, el Premio Nobel de la Paz, lo que nos dice es
que el término Ubuntu significa que mi humanidad está atrapada en tu humanidad. Entonces, Jorge Pesqueira lo que hace es diseñar esta pieza que tiene características especiales. Como ustedes ven, tienen, ¿sí?, una base redonda, que esa base entra justo en la palma de la mano, tiene canales que se ajustan a los 5 dedos, y visualmente tienen la forma y el tamaño de un corazón humano. Entonces lo que Jorge dice es que al sostener este elemento, la persona siente que está hablando, ¿sí?, con el corazón en la mano, está hablando con sinceridad. El uso de las piezas de diálogo beneficia un montón la construcción no solo del diálogo, sino de la escucha, ¿sí? Cuando hay personas que están con intereses contrapuestos, ¿sí?, las personas lo que intentan es imponer, ¿sí?, su verdad al otro, y no escuchan. Entonces, esta pieza de diálogo lo que facilita es poder tener escucha respecto a los intereses, ¿sí?, y las experiencias de vida de la otra persona. Bien. ¿Hasta ahora venimos bien? Bueno. Conflicto. Bueno. La palabra conflicto, ¿sí?, tiene un montón de significados según los autores y según también la cultura, ¿sí?, de la cual se trate, de la cual estemos hablando respecto a la existencia de un conflicto. Por eso podemos decir que es un término flexible, que es un término ambiguo, que es dinámico, que comprende en su significado diferentes cosas, según las personas y el contexto que refieran a él. Hablamos de conflictos interpersonales e intrapersonales, ¿sí?, como parte de la condición humana. Los conflictos están constantemente en la vida social, por la tensión entre intereses y necesidades de diversas personas, grupos, comunidades y estados. Y el Manual sobre Prevención y Transformación de Conflictos de la Fundación Cambio Democrático nos dice que los conflictos tienen aspectos positivos y aspectos negativos. A ver, María Julieta Sarabia, ¿te animás a decirnos por qué los conflictos tienen aspectos positivos y aspectos negativos? Bueno, nunca lo había visto de esa forma, pero bueno, considero que puede haber aspectos positivos en el sentido de que nos ayuda a interpelarnos, a provocar un cambio, a intercambio con el otro para tratar de solucionarlo. Implica poner en movimiento una maquinaria, hacernos crecer. Bueno, y sería negativo el conflicto si, bueno, no lo podemos precisamente solucionar o poner en marcha, o si lo expresamos a través de la violencia. No sé, intuitivamente creo que eso puede ser. Pero... Muy bien, 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 bien. Ese es el sentido, ¿sí? Positivos porque, como vos decís, muestran la vitalidad en un grupo, ¿no? Permiten visualizar las injusticias, los desequilibrios. Y negativos también porque se los asocia a la falta de armonía, se los asocia a la falta de paz. Por lo general hay muchos conflictos que implican violencia. Bien, entonces tenemos, ¿sí?, ante un conflicto, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no?, que tenemos aspectos positivos y aspectos negativos. Para el campo restaurativo, el conflicto es una oportunidad de aprendizaje y adquisición de herramientas, transformación individual y social, ¿sí? Entonces, cuando hablamos dentro del campo restaurativo, ante el conflicto, tenemos una gran oportunidad, ¿sí? Una oportunidad de poder adquirir las herramientas que nos permitan, ¿sí?, el aprendizaje, ¿sí?, que hará posible la transformación individual y social positiva para una mejor convivencia. Tenemos que tener en cuenta que, si bien hablamos que dentro de los aspectos negativos encontramos que hay conflictos
que traen intrínsecamente, ¿sí?, el ejercicio de la violencia, no todo conflicto implica violencia. ¿Bien? Ahora bien, cuando nos encontramos con violencias, acá tenemos, ¿sí?, el cuadro de la violencia de Galtung, que nos habla de diferentes tipos de violencias. Tenemos lo que es la violencia directa, que muchas veces es la violencia visible, son aquellas personas que están cometiendo actos de destrucción o menosprecio contra otros seres, por ejemplo, agresiones físicas, insultos, y en los casos más extremos, la guerra. Después tenemos violencias estructurales, que es la violencia derivada de la estructura del sistema político y económico, cuando imposibilita la atención de las necesidades de las personas. Por ejemplo, la pobreza, la falta de una vivienda digna, la falta de salud, de educación, la deficiencia del sistema de justicia. Y después tenemos, ¿sí?, lo que denominamos violencia cultural, que es un tipo de violencia que está legitimada socialmente, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que legitima la violencia directa y la violencia estructural? Fomentando su validación, aceptación y reproducción. Este tipo de violencia habita en las mentes y en los sentimientos de las personas, a través de mitos, relatos, símbolos culturales. Por ejemplo, un tipo de violencia cultural es el dar por válido el ejercicio de la justicia por mano propia, ¿sí?, ante una deficiencia del sistema de justicia, ¿sí?, hay muchos grupos que justifican la justicia por mano propia, los linchamientos. Justificar los abusos, ¿sí? Esto que nos encontramos muchas veces con estos relatos de fue abusado porque lo provocó, ¿sí? Esto respecto a la vestimenta, ¿sí? ¿Cómo no le iban a abusar si estaba así vestida? Los homicidios, que muchas veces sí también son validados a través de lo que es la violencia cultural. Por ejemplo, andaba por mal camino, todos sabían que iba a terminar muerto. ¿Bien? Bueno, hay una interrelación, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer esto, ¿no?, esta pirámide de las violencias? Porque atrás de un conflicto puede existir, ¿sí?, situaciones de violencias. Y no solo una violencia directa, sino también todos estos otros tipos de violencias que están interrelacionadas entre sí. Por ejemplo, la existencia de elevada violencia directa no es casual, sino que suele estar relacionada con la existencia de elevada violencia estructural y cultural. Las tres violencias se relacionan y retroalimentan entre sí. A mayor violencia estructural y cultural, nos vamos a encontrar con mayor violencia directa. Cuando comencemos el abordaje de los conflictos, podemos ver que la violencia directa es solamente la punta, ¿sí?, visible de un iceberg, ¿sí?, de la vida de esa persona, en la cual, ¿sí?, hay un montón de situaciones de violencia estructural y cultural. Mariam, que agrego acá en relación a esto de la violencia cultural, también cómo se vincula a los procesos restaurativos en donde los pensamos como un proceso de aprendizaje también, ¿no? En donde empezamos como a construir eso que pensamos, eso que decimos, que después deriva en estas manifestaciones que son visibles, ¿no? Bueno, modos de abordar los conflictos, ¿sí? Cuando estamos en presencia de un conflicto, existen diferentes formas de abordarlos. Como decía Pipi, ¿sí?, tenemos el ejercicio de la fuerza, de la violencia y de la autoridad. Se abordan a través del poder, ¿sí?, de la persona que ejerce poder sobre otra para resolver sus conflictos. Después tenemos otra forma, que es a través del derecho, ¿sí?, que es el sistema de justicia tradicional que todos conocemos, donde hay un juez, ¿sí?,
que va a determinar quién tiene razón y que va a aplicar, ¿sí?, las leyes y las normas para resolver ese conflicto. Y después tenemos otra forma, ¿sí?, de abordaje, que es tener en cuenta cuáles son los intereses y las necesidades de las personas que están en conflicto, ¿sí? Acá hablamos del consenso, del diálogo y, por supuesto, de la participación. Acá tenemos las dos pirámides, ¿sí? Tenemos cuando el abordaje está enfocado en los intereses y necesidades, hablamos de un sistema más democrático. Ahora hablamos de un sistema autoritario cuando la forma de abordar los conflictos es a través del ejercicio, ¿sí?, de poder. Como ustedes verán, la justicia restaurativa entra dentro de lo que son los sistemas democráticos de resolución de conflictos. Bien, ¿vamos bien? Bueno, además, ¿sí?, de las formas y los modos, tenemos métodos para abordar los conflictos. Tenemos sistemas que son adversariales y sistemas que no son adversariales. Dentro del sistema adversarial tenemos el juicio, donde el protagonismo en la toma de las decisiones la tiene un juez, que decidirá en base a las pruebas que presente cada parte quién tiene razón. La dinámica de confrontación y el resultado dejará ganadores y perdedores. Tenemos sistemas no adversariales, que son los procesos colaborativos, donde el protagonismo lo tienen las partes en conflicto, son ellas quienes deciden cómo resolverlo en base a sus intereses y necesidades. La intervención de una tercera persona como facilitadora o mediadora para guiarlos está presente, pero no toma la decisión sobre la resolución del mismo. Un buen acuerdo al que llegan las partes no tiene ganadores ni perdedores. Todos ganan. Todos son responsables y protagonistas de la decisión acordada. Por eso son, ¿sí?, soluciones que suelen perdurar en el tiempo, que lo que evitan es la reiterancia de ese conflicto. Entonces, en base a lo que venimos viendo, la justicia restaurativa entra dentro de lo que son los modos democráticos de abordar los conflictos y dentro de lo que son los sistemas no adversariales. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de justicia restaurativa, sabemos que es un sistema no adversarial para resolver los conflictos. Bien. Cuando queremos iniciar un proceso restaurativo, ¿sí?, hablamos de que había que planificarlo, ¿sí?, saber cómo vamos a intervenir en el abordaje de ese conflicto. Para eso, tenemos que tener en cuenta que todas las situaciones que surgen alrededor de un conflicto no son el conflicto en sí mismo, sino las respuestas y actitudes que los actores tienen sobre él. Es por eso que comprender la naturaleza del conflicto es el primer paso hacia una transformación positiva. Las actitudes frente al conflicto surgen de nuestras creencias, de nuestros supuestos y experiencias de vida. El conflicto no solo se construye por lo que sucede, sino por el significado que los seres humanos atribuimos a eso que sucede. Y estos significados están basados en nuestra cultura, en nuestra creencia, en la base de la experiencia de vida y el conocimiento que tenemos acumulado. Ante un conflicto, ¿sí?, la visión, la creencia y la emocionabilidad va a ser totalmente diferente de una persona a otra, ¿sí?, porque entra en juego todo su sistema de creencias, experiencias de vida, ¿sí?, que van a hacer una interpretación muy diferente respecto, ¿sí?, a la misma situación. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que incluso, ¿sí?, esto va a ser muy distinto a la propia visión que tenga la persona facilitadora del proceso restaurativo. Y acá entra en juego, ¿sí?, la neutralidad de la persona, que va a tener que tener bien en claro, ¿sí?, de dejar de lado
lo máximo posible, ¿sí?, todo su sistema de creencias para evitar, ¿sí?, hacer juicios de valor respecto a lo que sucedió. Bueno, avanzamos. Cuando avanzamos, ¿sí?, en lo que es la planificación de un proceso restaurativo, vamos a ver que vamos a tener diferentes objetivos. Uno de los objetivos principales es generar conexión y confianza entre las personas involucradas, la persona facilitadora y el proceso restaurativo, ¿sí? La confianza es todo. Si la persona no confía, ¿sí?, en la persona facilitadora, no va a querer participar del proceso, ¿sí? Si la persona confía en el facilitador o la facilitadora porque le inspiró confianza, pero no cree en el proceso, tampoco va a querer participar. Entonces, ¿sí?, el primer objetivo de la persona facilitadora es poder transmitir. Por eso es tan importante tener bien en claro los conceptos, de qué se trata un proceso restaurativo, cuáles son los beneficios y las posibilidades de participar de un proceso restaurativo. Para esto, ¿sí?, hay algo que es clave y que es transversal a todas las prácticas y procesos de justicia restaurativa, que es el poder mantener una escucha activa. La escucha activa fomenta la comunicación abierta, la empatía y el respeto mutuo. Es fundamental porque ayuda a que los participantes se sientan escuchados y valorados. Los anima a expresar sus sentimientos y necesidades y contribuye a construir un ambiente de confianza y colaboración. La escucha activa implica concentrarse para prestar atención total al orador, buscar comprender su perspectiva sin juzgar, ¿sí? Escuchar con las tres partes del oído, ¿sí? El oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿sí? Poner todos nuestros sentidos frente al orador. Escuchar también, ¿sí?, su tono de voz, sus emociones. Tratar de interpretar el lenguaje no verbal, ¿sí? Mirarlo a la cara, sin interrumpir, ¿sí? No escuchar para ver qué es lo que le digo, ¿sí?, o qué respuesta le doy a lo que está diciendo. Otra forma de escuchar activamente es no transmitir ejemplos propios, ¿no? O sea, valorar lo que esa persona está diciendo que le ha sucedido en su vida y despojarnos, ¿sí?, de que a veces se le da insignificancia porque a uno le pasó algo peor, ¿sí? Entonces, una escucha respetuosa tiene que ver con valorar, ¿sí?, lo que esa persona está diciendo. Mirarla a la cara, no interrumpir, ¿sí?, no juzgar. ¿Qué es lo que permite esto? Esto permite que la otra persona pueda sentir que se le está prestando atención, que se sienta reconocida y valorada. Esto es importante porque muchas veces la reparación es un proceso de construcción a largo plazo y no se da, ¿sí? Uno ve en muchos casos donde hay una gran participación en los procesos y no hay reparación, porque hay cosas que son irreparables, con las cuales uno tiene que convivir a lo largo de la vida. Pero el haberse sentido reconocido y valorado, que alguien se haya preocupado y ocupado, ¿sí?, por lo que esa persona está contando y le sucedió, es sumamente reparador. Otro tema fundamental, ¿sí?, en el momento de generar confianza, es ser impecables con las palabras. Ya te doy la palabra, Malú. Ser impecable con las palabras, ¿sí?, que los facilitadores restaurativos utilizan. Sabemos que las palabras, ¿sí?, producen poder. Al transmitir una palabra, ¿sí?, expresamos y comunicamos algo que produce un efecto en el otro, ¿sí? Es una herramienta poderosa que puede llegar a crear o a destruir, ¿sí?, un sentimiento o un pensamiento de la persona con la cual estamos dialogando. Las palabras captan nuestra atención,
entran en nuestra mente y pueden cambiar para bien o para mal nuestras creencias. Es importante utilizar palabras, ¿sí?, que las personas puedan sentir que el impacto tiene que ver con el apoyo, con alentar, con empoderar, tanto, ¿sí?, para poder participar del proceso restaurativo como para poder tomar decisiones. Sí, Malu. Adelante, Eva. Gracias, Mariana. No, yo pensaba un poco aportar esto de la escucha activa, en relación un poco también a lo que se había dicho inicialmente al rol de facilitadores y facilitadoras, ¿no? Porque me parece que es una práctica súper necesaria y que es una práctica que en sí, digo, no nos tenemos que formar en escucha activa, pero es una práctica que implica mucho esfuerzo. Y principalmente una práctica de la cual no estamos acostumbrados, que es el descentramiento en la propia necesidad. Cuando nos vamos a poner en un estado de escucha activa, principalmente lo que hacemos es desconectarnos de nuestra necesidad y conectarnos con la necesidad de otros y otras. Y ese es un proceso que, digo, implica un proceso grande, un poner conciencia sobre ese acto, y un poner conciencia sobre el acto de que vamos a estar escuchando muchas veces cosas dolorosas, y que el dolor nos conecta con nuestro propio dolor. Entonces tenemos que tener, digo, esto, porque muchas veces se habla de escucha activa suelta, pero a la hora de ponernos en la práctica, la escucha activa implica esto: practicar cómo conectarnos con nuestro dolor y saber manejarlo, ¿no? Digo, la distancia necesaria que nos permite la empatía, digo, absolutamente empáticos, pero con distancia necesaria y con cierta necesidad de ver qué nos pasa frente al dolor y qué nos pasa a la hora de también el corrimiento de nuestras propias necesidades. Porque si no, la escucha activa queda como si fuese algo que, bueno, solamente oímos, y oír es muy diferente a escuchar, y mucho más allá de la escucha activa particularmente como técnica, ¿no? Digo, me parece como súper importante, ya que es uno de los objetivos principales, ponerles todo el material que implica ese proceso, digamos. Por supuesto que sí, así es. Y respecto a esto que vos decís, despojarnos, ¿no?, hasta de nuestro propio ser y de nuestro propio sentir, aún ante el dolor ajeno. Hay un montón de bibliografía que habla, ¿sí?, respecto a el rol de tercero y de la neutralidad y la imparcialidad de los mediadores y de las emociones del mediador, cómo las emociones del mediador están presentes en la escena. Si hablamos de mediador, pero lo podemos equiparar tranquilamente a lo que es el rol de un facilitador restaurativo, ¿no? Como el propio ser, ¿sí?, y el propio bagaje de experiencia de vida, ¿sí?, y de emociones están presentes. Uno intenta dejarlos de lado, pero abstraerse 100% es imposible. Entonces es un autocontrol permanente cuando entramos en la escena, ¿sí?, con los mediados o las partes involucradas, esto de dejar de lado, ¿sí?, todo nuestro ser y darle importancia. Esto es práctica, ¿sí?, es práctica. Una vez escuché a alguien que dijo algo muy cierto, que dijo: los facilitadores o los mediadores tienen que ser como las actrices y los actores que entran, ¿sí?, a un escenario y se despojan absolutamente de su ser, y que es llamativo cómo hay personas que por ahí tienen un resfrío o una congestión, y cuando se ponen en el papel de otro, ¿sí?, ni siquiera estornudan en toda la actuación. Entonces, como la cabeza, ¿no?, puede llegar a ese autocontrol de despojarse y ponerse, ¿sí?, en un rol diferente al de la propia vida. Así que bueno, muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, el efecto de las palabras, ¿sí? Cada palabra que uno transmite y tiene un efecto en el otro, y esto más allá de todo lo que implica un proceso restaurativo, una intervención restaurativa para la vida cotidiana, ¿sí? Si todos pudiésemos incorporar la escucha activa, ¿sí?, y el uso de las palabras asertivas y empáticas en nuestro devenir cotidiano, seguramente viviríamos mucho más felices, ¿sí?, y construiríamos relaciones con otros muchos más felices. Es cuestión de ponerlo en práctica, ¿sí? Por supuesto que cuando uno es parte del conflicto,
¿sí? Y está involucrado en emociones adversas, es mucho más difícil, ¿sí? A veces uno dice, ¿cómo puedo lograrlo, ¿sí? Con las personas con las que trabajo, los empodero, y en mi vida, ¿sí? No logro, bueno, justamente porque las emociones Sí, Cristian. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola. No, quería justamente mencionar esto de que lo que acaba de decir es que justamente los conflictos muchas veces surgen, no todos, ¿no? Pero un ejemplo que me parece muy típico es los conflictos vecinales. Surgen justamente por esto, por no contar en ese momento con la empatía, ponerse en el lugar del otro, y ahí surgen los conflictos. Y a veces aplicar técnicas restaurativas está muy bueno porque él los presenta con esta posibilidad de ver cómo se siente el otro, cuál es lo que nuestra conducta le provoca, y genera una solución duradera y casi mágica, que de otra forma quizá no se hubiese conseguido. Por ejemplo, si uno judicializa una situación así, va a seguir siendo tu vecino, por más que vos lo condenes con una suspensión que se apruebe, una por ello, lo que vos quieras. Y cuando uno inserta esa idea de que, puedo ponerme en el papel del otro y ver cómo él siente lo que yo hago, genera como una solución mágica a veces. Solo quería aportar eso. Sí. Te imagino, no te conozco, pero te imagino trabajando, puede ser, en algún lado donde intervengas con conflictos vecinales, porque En fiscalía sí, pero tenemos de todo. Y muchas veces tenemos este tipo de situaciones donde la gente, quiero llevarlo a juicio a mi vecino, y va a seguir siendo tu vecino porque lo lleve a juicio. Así que a veces trabajar también un poco con eso, ¿no? sí. Además, cuando uno elige, ¿sí? El método y la forma de intentar solucionar un conflicto, tiene que tener bien en claro que hay métodos que van a potenciar ese conflicto, que lo van a agravar, ¿sí? Y hay otros métodos que lo van a tratar al menos de contener en una primera instancia, ¿sí? Y en lo sucesivo, ¿sí? Ojalá se pueda y se trabaje para pacificarlo. Y los conflictos vecinales, como vos decís, son los más propensos a escalar cuando hay una denuncia, o en el municipio, ya sea por cuestiones de obras, de ruidos molestos, o el tema de los árboles. Cuando un vecino denuncia a otro, la furia que le provoca al vecino es tremendo. Y ahí entramos, ¿sí? En un conflicto que está agravado, ¿sí? Por la relación de vecindad o por las relaciones muchas veces familiares. Entonces tenemos un plus, ¿sí? Porque el vecino reclama, ¿por qué no me viniste a hablar? ¿Por qué no me lo dijiste e intentábamos solucionarlo? ¿Sí? ¿Cómo me vas a denunciar? Entonces, Berta, y vamos a seguir avanzando porque, a ver. Sí, solo dos cositas nada más que quería rescatar, que ahí dice que capte nuestra atención, que creo que requiere mucha práctica porque también es despojarnos, ¿no? De los ruidos internos, que cuando hable la otra persona, uno tenga, como dice, todos los sentidos ahí y no esté pensando que después, que antes, más con el vorágine, ¿no? De la vida actual, que creo que se requiere mucha práctica para que poderlo escuchar y todo el tiempo atento, ¿no? Eso nada más quería decir, eso, profe. Sí, sí, y es maravilloso, como dijo Cristian, ¿no? Cuando uno lo empieza a poner en práctica, incluso en sus relaciones familiares o de amigos, el mirar al otro, incluso el uso del celular, ¿sí? El mirar a la cara, dejar el celular de lado, poder, ese momento de diálogo y de compartir, están 100% enfocados, ¿sí? En valorar la presencia del otro, ¿sí? Van a ver cómo maravillosamente las relaciones, ¿sí? Tienden a ser mucho más ricas, ¿sí? Mucho más armoniosas, mucho más lindas. Se puede disfrutar de las relaciones en los distintos ámbitos, ¿no? Hablamos de la familia, los amigos, un ámbito laboral y demás. Bien, esto, ¿sí? Que es transversal y que es, digamos, el alma madre de las prácticas de la justicia restaurativa, que es la escucha activa, ¿sí? Y el ser impecable con las
palabras que uno transmite, es lo que va a facilitar, ¿sí?, esta generación de confianza y la construcción del diálogo. Cuando uno se siente respetado, valorado, reconocido, va a poder hablar, ¿sí? Va a poder hablar de cuestiones que son muy difíciles de expresar. Hablar del dolor, ¿sí? Hablar de situaciones que causan vergüenza, humillación, ¿sí? Es tremendamente difícil. Entonces, esto que es la escucha activa, que parece algo simple, sin embargo, ¿sí?, es crucial, es fundamental para poder avanzar en un proceso de construcción de diálogo. Cuando las personas conocen que pueden hablar libremente con nosotros, que no serán juzgadas ni castigadas, sino que por el contrario, su participación en el proceso es una oportunidad para resolver el conflicto, para reparar el daño, para desarrollarse y superarse a sí mismas, tienen que saber además que ellas pueden hacerlo, ¿sí? Y sentir confianza en sí mismas para participar, porque muchas veces lo que sucede es que la persona no sabe cómo, no sabe para qué, no puede poner en palabras lo que le pasa. Bien, voy a tratar de apurarme un poquito. Bueno, acá hay algunas pautas, ¿sí?, que facilitan la generación de confianza y el respeto hacia el otro, que tiene que ver con recibir a las personas en un espacio físico acorde, que brinde privacidad, ¿sí? Si una persona está hablando de cuestiones íntimas que le causan dolor, de problemas que tiene, ¿sí?, es importante que se sienta cuidada, que no sienta que está exponiendo delante de otras personas, ¿sí?, lo que le pasa. Sostener la escucha activa, ser empáticos y cordiales, tener en cuenta la diversidad cultural, sexual y de género y las condiciones de vulnerabilidad que atraviesan a cada persona, utilizar un lenguaje simple, sin tecnicismos jurídicos, informar en términos claros la cantidad de veces que sea requerida, ser creativos, contar con recursos y habilidades cuando hay una persona que no logra expresarse, ¿sí?, sobre todo cuando se trabaja con las niñeces y adolescencias, ¿sí?, ir buscando actividades lúdicas, salir, siempre yo digo esto de buscar un espacio físico acorde, salir de la zona de confort, muchas veces que es el estar atrás de un escritorio, ¿sí?, que la persona se sienta que no está siendo entrevistada, ¿sí?, sentarse uno al lado del otro, inspira confianza, inspira igualdad. Entonces, quienes trabajamos, ¿sí?, o en las oficinas administrativas o dentro de un ámbito judicial, estamos muy acostumbrados a nuestra zona de confort, que es nuestra oficina y nuestro escritorio, y el otro, ¿sí?, se sienta y espera a que le digamos qué es lo que tiene que hacer. Entonces, corrernos de esa zona de confort. Nosotros tenemos una casa de mediación y justicia restaurativa que cuenta con espacios al aire libre, con bancos donde nos podemos sentar, pero si no cuentan con ese espacio, a veces es ir a la calle misma, ¿no? Hemos tenido nosotros un montón de ocasiones donde hemos salido y hasta sentado en el cordón de una vereda, una vez en una escalera, ¿sí?, con la persona que atento a las circunstancias y las necesidades de cada caso, uno se tiene que levantar y darle el protagonismo y acercarse al otro. Y el espacio físico tiene mucho significado, ¿sí? Los espacios, ¿sí?, son fundamentales porque denotan lo que trascienden en ellos. Entonces, brindar espacios, ¿sí?, de confidencialidad y donde la persona, ¿sí?, se sienta protagonista y no a la espera de un entrevistador que le va a decir lo que tiene que hacer, ¿sí?, es importante. Busquen el lugarcito, y si tienen un espacio al aire libre, muchísimo mejor. Y úsenlo, porque también a veces uno cuenta con espacios al aire libre y en la vorágine cotidiana deja de utilizarlo. No sé si ese fue un palito para los facilitadores del área. El Ubuntu, los espacios al aire libre. Bien. Bueno, el arte de formular preguntas, ¿sí? ¿Cómo construimos el diálogo? Las preguntas son fundamentales, ¿sí? Las preguntas son una herramienta, son un instrumento que nos permiten
la construcción del conocimiento y la transformación. ¿Sí? Las preguntas nos interpelan, nos hacen reflexionar, nos movilizan. ¿Sí? El uso de las preguntas es una de las herramientas cruciales para que la persona facilitadora pueda ir guiando, ¿sí?, a las personas en conflicto. Tenemos distintos tipos de preguntas, las preguntas cerradas, ¿sí?, donde el orador va a tener que seleccionar una respuesta, ¿sí?, va a tener que contestar sí o no. Son preguntas que cierran temas, que aseguran la comprensión y voluntad de los compromisos. ¿Usted está de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Le parece bien? ¿Sí o no? Facilitan la comunicación muchas veces en las partes poco comunicativas. Preguntas abiertas son las que se solicita al consultado que formule su propia respuesta. No va a tener que elegir sí o no, va a tener, ¿sí?, que armar su respuesta. Son preguntas que se utilizan para pedir que se amplíe la explicación de un tema, que pueden ser para explorar, ¿sí?, fechas, anécdotas, ejemplos. Brindan a las partes la posibilidad de desarrollar su relato, permiten a las personas dar opiniones o puntos de vista sin ninguna clase de restricción. Por ejemplo, ¿cómo considera usted que puede colaborar, ¿sí?, ante esta situación crítica? Bien, después tenemos, ¿sí?, bueno, si alguien puede ampliar y leer a Sócrates, ¿sí?, él utilizaba, ¿sí?, las preguntas socráticas, que son preguntas con carácter reflexivo y transformador. ¿Sí? Él lo que hacía era, a través del método de la dialéctica y la mayéutica, planteaba una proposición y analizaba cuáles eran las preguntas y las respuestas, ¿sí?, que se podían dar a las mismas. Y lo que permitía era que el ser humano vaya buscando en su interior, sosteniendo una unidad entre la teoría y la conducta, entre el pensamiento y la acción. Es un método inductivo que permite al sujeto la resolución de los problemas que se planteaba por medio de preguntas hábiles, cuya lógica iluminaba el entendimiento. Son esas preguntas que nos interpelan, ¿sí?, y nos movilizan y nos hacen, ¿sí?, repensarnos, ¿sí?, a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿sí?, si alguien dice, le apunté con un arma cansado de sus provocaciones. ¿Qué es provocar? ¿Sí? ¿Qué es provocar para vos? ¿Cuándo te sentís provocado? ¿Qué emoción te invade cuando te sentís provocado? ¿Sí? ¿Alguna vez pudiste superar esa emoción, por ejemplo, la ira de otra manera? ¿Qué cosas te generan calma? ¿Sí? Entonces la persona es interpelada a buscar en su propio interior la respuesta, que es sumamente personal, ¿sí?, para estas situaciones. Bien. Cuando se entabla un diálogo sincero, uno va a poder detectar y abordar las causas subyacentes al conflicto. Detrás de cada ser humano se abre un mundo de historias y complejidades. ¿Vieron cuando vimos la pirámide de las violencias? ¿Sí? Cómo abajo de la violencia directa, ¿sí?, coexiste violencia estructural, violencia cultural. Esto mismo pasa, ¿sí?, ante un conflicto. Tenemos, ¿sí?, un sinfín de obstáculos, ¿sí?, historias de vida que hacen, ¿sí?, que la lectura de ese conflicto sea diferente de una persona a la otra. Cuando uno, ¿sí?, entabla esta relación de confianza, puede advertir la existencia de derechos vulnerados. Es la oportunidad dentro del proceso restaurativo de hacer todas las intervenciones judiciales o extrajudiciales para promover el ejercicio de derechos humanos vulnerados. ¿Cómo? Mediante un trabajo articulado y en red con organismos de la comunidad, sumando referentes que acompañen. Gandhi nos decía, quien no está en paz consigo mismo estará en guerra con el mundo entero.
Acá hablamos de conflictos intrapersonales producto, ¿sí?, de las violencias estructurales que impiden el acceso a derechos. Si queremos, ¿sí?, procesos restaurativos que pacifiquen las relaciones con una otredad, hay que trabajar los conflictos intrapersonales para que esa persona, ¿sí?, pueda ir sanando, ir encontrando armonía en su propia vida, que es lo que le va a poder, ¿sí?, permitir la construcción de buenas relaciones con su entorno. ¿Cómo promovemos el acceso a derechos? ¿Sí? Articulando y coordinando con todos los recursos, ¿sí?, que existen en la comunidad. Cuando hablamos del diseño de un programa de justicia restaurativa, ese programa debe contener una base de datos con recursos que se tienen que ir actualizando para ofrecerle, ¿sí?, a las personas que los necesiten. Al diseñar los programas, ¿sí?, hay que tener en cuenta esto, la importancia del diálogo interinstitucional, ¿sí? Bien, otro de los objetivos es el autoconocimiento. Bien, en los procesos restaurativos, ¿sí?, se va guiando a la persona para que pueda reconocer sus propias emociones, que pueda reflexionar sobre lo que las provoca y pueda redirigirlas para su propio bien y por ende el de las otras personas. Poder ver qué está y qué no está bajo nuestro control nos va a permitir, ¿sí?, prever y adelantarnos a la toma de decisiones, ¿sí?, que vayan a recrudecer el conflicto. Ser conscientes que el sistema de creencias dirige nuestra vida, ¿sí? Al poner en tela de juicio el sistema de creencias inculcado desde nuestro propio nacimiento y crianza, se descubre que parte de ellas no son verdad y la causa de heridas y sufrimientos. Liberarse y ser uno mismo. Ejemplo de este sistema de creencias es la típica, ¿sí?, sensación que se le hace creer a una víctima, ¿sí?, que lo que le pasó lo podría haber evitado, que es culpable por haber estado, ¿sí?, en la puerta de su casa hablando con el celular en la mano. Entonces vos sos culpable, ¿sí?, de que te hayan robado, ¿sí? Entonces, desde eso hasta un montón de ejemplos, ¿sí? El típico no servís para esto, ¿sí? Dedícate a otra cosa. Entonces, una persona, ¿sí?, va andando por la vida con todo este sistema de creencias inculcado, ¿sí?, por otros, que no es cierto. Entonces, por supuesto que hablamos de sistemas de creencias negativos, ¿no?, que afectan al ser humano, que producen conflictos o que recrudecen los conflictos. Cuando una persona puede ver, ¿sí?, que ese sistema de creencias no es cierto y que causa heridas y sufrimientos, puede intentar liberarse de ese sistema de creencias. ¿Cómo? Con paciencia y práctica, transitando por el mundo, maximizando nuestras capacidades, mientras somos conscientes de la dimensión de nuestras acciones, entrenándose en el pensamiento virtuoso. Y hay tantos caminos posibles como seres humanos, ¿sí? Tomar conciencia de quiénes somos realmente y de nuestras posibilidades. Transformación, saber que uno puede transformar, ¿sí?, su sentir, su pensar, su forma de actuar en todo momento de la vida. Que se puede cambiar, que podemos liberarnos de creencias y de valores dañinos, ¿sí? Esto es algo que tiene que ver con la resiliencia, ¿sí? Por más que uno haya vivido 20, 30, 40 años de una manera, ¿sí?, todo ser humano tiene el potencial para poder cambiar y ser resiliente,
¿sí? Aquellas cuestiones que provocan daños. El intento, ¿cómo intentamos esa transformación? ¿Sí? Hay algo que es maravilloso, que es el amor. El amor propio y el amor por los demás. El amor es el motor, ¿sí? Es lo que hace posible esa transformación. El amor es lo que motiva, ¿sí? A que tengamos energía por querer cambiar, por querer tener mejores relaciones. E intentarlo, ¿sí? El amor es lo que nos promueve, lo que nos inspira, ¿sí? A intentar. Hay diferentes formas de aprendizaje, ¿no? Para la transformación. Acá hay uno, solo uno, hay un montón de formas y cada una va a ir encontrando qué es lo que le sirve en su propia vida, ¿no? Pero hay algo que los facilitadores restaurativos podemos hacer, que es que todo lo que se trabaja en nuestros ámbitos de intervención, en nuestros trabajos o en las oficinas o en donde estemos, ¿sí? Interviniendo, que es guiar a la persona para que esos logros que se van adquiriendo en una reunión con una persona facilitadora lo pueda aplicar en su vida cotidiana. Porque muchas veces nos damos cuenta que es una reunión exitosa, que la persona salió empoderada, con ganas de cambiar, ¿sí? Habiendo reflexionado, habiéndose responsabilizado, pero que esa persona vuelve a su entorno, que muchas veces es provocador, ¿sí? De esos sentimientos o pensamientos dañinos. Entonces, hay que guiar a la persona para que pueda llevar a su práctica cotidiana con pequeñas actividades, ¿sí? Esto que se trabaja desde un rol, ¿sí? De una intervención restaurativa. Que lo pueda experimentar, que pueda ver qué resultados obtiene, que pueda sacar conclusiones, ¿sí? Poder aplicar en casa lo que se trabaja en espacios externos. ¿De qué manera? Y esto es artesanal. Va a ser en base al conflicto y a las posibilidades y necesidades de las personas. Si tengo tiempo, les contaría un caso. Por ejemplo, ¿sí? No hablamos de ejercicios extraordinarios, ¿sí? Hablamos de cosas simples que hacen a la vida cotidiana de las personas. Un ejercicio simple, por ejemplo, una señora hace una denuncia contra su hijo por lesiones graves. Resulta que su hijo, en una discusión, agarró una plancha, se la revolvió y le produjo una herida tremenda en el rostro a esta señora. Cuando conversamos con la señora, lo que vemos es la existencia de múltiples conflictos en la vida cotidiana, una familia numerosa, madre sola conviviendo con 6 o 7 hijos, ya no recuerdo, donde no existía el diálogo. La forma de relacionarse era la pelea y la confrontación constante, específicamente respecto a los quehaceres del hogar, ¿sí? Todos peleaban por el lavado de los platos, por el desorden del baño, en el momento de sentarse, ¿sí? a comer, la madre no sabía, ¿sí? Hijos adolescentes y jóvenes, quiénes iban a estar, para cuántos tenía que cocinar, si venían en el horario de la cena o no, todo era caos, ¿sí? Y ante el reclamo y la imposición de esta madre de querer organizar, ¿sí? Esta familia, se recrudecía el conflicto y terminó con este episodio tan grave, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implementamos para que esta señora pueda poner en práctica? Era cómo podía empezar a construir el diálogo y la escucha en esa familia, ¿sí? Que convivía en el caos y la confrontación. Entonces, un pequeño ejercicio por el cual empezó era que al momento de la cena, ¿sí? Se iba a apagar la televisión, todos los integrantes iban a dejar de lado el celular
y cada uno de ellos tenía que hablar. Y la señora decía, pero ¿de qué vamos a hablar? Si no hablan, y cuando hablan discuten. Que cada uno cuente algo lindo y algo malo que le pasó en el día, ¿sí? Y con este pequeño ejercicio práctico, ¿sí? Empezaron a reconocerse entre los hermanos, reconocer que esa persona que estaba ahí sentada también estaba atravesada por el dolor y por las alegrías, ¿sí? Esto fue un pequeño inicio para intentar ordenar. De esto se trata, ¿sí? Ir tratando de artesanalmente ver qué actividades o qué ejercicios si la persona puede poner en práctica en lo cotidiano. La teoría, ¿sí? El empoderamiento, el acompañamiento, todo eso que no quede en el marco de una intervención dentro de una oficina, que la persona se pueda llevar, ¿sí? Algo concreto para aplicarlo en su vida. Que sea la persona, ¿sí? La que haga estas propuestas, ¿sí? Que sea la persona en la que pueda generar ideas de acerca qué es lo que puede hacer. Plasmar ideas, llevarlas a la realidad sin miedo a la voz interior, ¿sí? Esa voz que nos dice, cuidado, el miedo, ¿sí? A ver, ¿sí? Intento hacer esto y pasa lo otro, ¿sí? Tomar decisiones por cuenta propia, sin consultar muchas veces amigos que terminan enfriando mis ideas. Por supuesto que si tenemos amigos que si nos empoderan y nos alientan, bárbaro, pero cuando uno, ¿sí? Está atravesado por debilidades y vulneraciones, ¿sí? Tratar también de estar empoderado para tomar sus propias decisiones sin, ¿sí? Un entorno que muchas veces termina enfriando las ideas y las iniciativas. Lograr controlar las emociones, separando, ¿sí? Los problemas importantes de los problemas diminutos. Que las personas puedan conocer sus fortalezas, sus debilidades, las oportunidades con las que cuenta, los obstáculos que la atraviesan y las amenazas. ¿Sí? Esto es algo que se puede ir construyendo, que cada uno pueda ir, ¿sí? Haciendo una lista acerca de cómo es su vida cotidiana. Bien. Tenemos hasta ahora, ¿sí? Conceptos, ¿sí? De todo lo que hemos visto. Tenemos objetivos, ¿sí? Que se pueden ir alcanzando a través de una intervención restaurativa. Y acá tenemos una de las tantas posibilidades que brindan los procesos. Y es la posibilidad de pedir explicaciones. Acá tenemos a Jimena Aduriz. Ella es la mamá de Ángeles Rawson. ¿Alguien recuerda el caso de Ángeles Rawson y lo quiere comentar? A ver, alguien que no haya hablado. ¿No? ¿Alguien que se acuerde qué le pasó a Ángeles? ¿No es el caso del portero que asesinó a una chica? Exactamente, ¿sí? El 16 de junio del 2013, ¿sí? Se cumplió hace poquito, se cumplieron 10 años, ¿sí? Del femicidio de Ángeles Rawson. El encargado del edificio donde vivía Ángeles la mata, y no solo la mata, sino que después descuartiza su cuerpo y lo intenta hacer desaparecer en las bolsas de basura del consorcio. Hubo mucha desesperación y angustia porque no se encontraba, ¿sí? El cuerpo de Ángeles, hasta que finalmente Mangieri, que era el portero, confiesa todo lo que había hecho. El cuerpo, bueno, lo había arrojado en bolsas de basura dentro de contenedores, lo encuentran y finalmente, tras 2 años de juicio, es declarado culpable por femicidio en concurso ideal con abuso sexual y homicidio agravado, y es condenado a prisión perpetua. Aún así,
luego de haberse, ¿sí?, pasado por un sistema adversarial con una condena, ¿sí?, a prisión perpetua, la mamá de Ángeles Rawson, 10 años más tarde, sigue sintiendo, ¿sí?, que necesita preguntarle a Mangieri qué es lo que le pasó. Esta frase la dijo en los medios, nada, hace días, hace un mes. Ojalá que antes de que me toque partir pueda tener una charla con Mangieri y preguntarle qué le pasó. Fíjense cómo, ¿sí?, el sistema adversarial con una condena a prisión perpetua, ¿sí?, deja la necesidad de esta señora de poder preguntarle al portero qué es lo que le pasó. Esta necesidad, ¿sí?, de dialogar, de pedir explicaciones, tiene que ver con lo que los toltecas, no recuerdo, denominan mitote, que es, ¿sí?, las suposiciones que uno va construyendo en su cabeza, ¿sí?, intentando encontrar explicación a algo inexplicable. Entonces uno va armando diferentes películas, diferentes historias, se va imaginando qué es lo que pudo haber pasado, y esas suposiciones lo que hacen es recrudecer el dolor, ¿sí?, y las heridas, porque no van a brindar la respuesta que uno necesita, porque la respuesta solamente la tiene, ¿sí?, la persona que produjo el daño. Esto, ¿sí?, es lo que los procesos de justicia restaurativa permiten. Esto es lo que permite, ¿sí?, el sanar, el aliviar. Por eso es tan importante, ¿sí?, participar de espacios no adversariales de resolución de conflictos, que pueden ser, ¿sí?, a veces complementarios, ¿sí?, al proceso adversarial cuando hay que hacerlo, ¿sí? Y para finalizar, así podemos tener un ratito de preguntas, decirles que la justicia restaurativa entrama tantas posibilidades como experiencias de vida se vinculen a ella. Es Ubuntu, se constituye y crece, retroalimentándose de la otredad en la búsqueda de la manera más reconfortante de coexistir. Yo asocio, ¿sí?, a la justicia restaurativa con la filosofía Ubuntu. Un proceso restaurativo se va constituyendo en base, ¿sí?, a las experiencias de vida de las personas que participan del proceso, ¿sí? Cuando hablamos de constituirnos, ¿sí?, a través de la filosofía Ubuntu, es que uno, ¿sí?, se autoconoce cuando se relaciona con los demás, ¿sí? A través del diálogo y de los vínculos, uno puede ir autodescubriendo sus bondades, sus defectos, y se va autoconociendo y se va, ¿sí?, haciendo persona gracias a la interacción con otras personas.